Yo le voy a invitar a que abra su Biblia, por favor. Recuerde que el día jueves arrancamos el jueves pasado una serie de estudios con respecto a la vida y a la obra del Señor Jesucristo. Todos los jueves vamos a estar tratando un tema de ese tipo, y yo le recomendé que usted se trajera su cuadernito por ahí o algo por el estilo. Esa fue una recomendación, no es una obligación, pero es una buena recomendación. Hoy vamos a hablar de Jesús, el verdadero hombre, porque se acuerda que la semana pasada hablamos de el Cristo encarnado, como la divinidad del Cristo y Jesús el hombre se unieron en un solo ser. Que Dios habite en un hombre, esté dentro de un hombre, es lo que los israelitas y millones de personas no han logrado entender hasta el día de hoy. Por eso los israelitas no creyeron en el viendo a Jesús, teniéndolo enfrente al Hijo de Dios, vieron a un hombre común y corriente y no pudieron entender, ni pudieron creer que adentro de él estaba el Cristo. Por eso siguen esperándolo todavía. Bueno, pero a usted y a mí se nos reveló, aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A usted y a mí nos permitieron entender que en la visitación de Jesús el hombre venía el Cristo con su promesa y con la misión de traer el evangelio de Jesucristo. Hechos capítulo 2 verso 22 es el texto que vamos a leer para introducirnos a este tema. Jesús, el verdadero hombre, ese es el tema de hoy. Hechos capítulo 2 verso 22, por favor. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermano? Dice la palabra del Señor: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Amén. Este pasaje es ya el mensaje del apóstol Pedro después de aquel evento precioso de cuando el Espíritu Santo desciende sobre los 120 que están reunidos en el aposento alto. Y que esa explosión de gracia, ese derramamiento del poder del Espíritu Santo ocasionó una convulsión en todo el pueblo, en todo Jerusalén. Porque indiscutiblemente, hermano, lograron ver cómo se empezó a manifestar el Espíritu Santo. Dice la Biblia que se les repartieron como lenguas de fuego, dice. No era un fuego literal. Definitivamente creo yo que no era un fuego literal. Porque si no se hubieran convertido ellos también inmediatamente, hubieran creído. ¿Quién no se convierte viendo que está cayendo fuego del cielo? Aleluya. No sé qué le parece a usted eso, pero si de repente usted ve caer fuego del cielo y es una gran llamarada de fuego y la gente allá adentro hablando en lenguas, indiscutiblemente se hubieran convertido por lo que ven. Pero no, las llamas de fuego era un mover espiritual, pero lo que hablaban sí les espantó, porque empezaron a hablar en lenguas o en dialectos conocidos. Y era gente que no era de esa región. Por eso
dijeron, oímos que hablan en nuestras propias lenguas. Eso sí les llamó la atención. Entonces el apóstol Pedro explica de qué es lo que está pasando, que es parte de la promesa, pero en una parte de su discurso, de su predicación, usa este versículo o dice estas cosas. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Como que de alguna manera el apóstol Pedro entendió que el problema de los israelitas radicaba en que vieron a Jesús como cualquier hombre. Algunos lo vieron hasta como un impostor. Lo vieron como un mentiroso. Pero el problema es que el que no logra creer en Jesús no puede creer en Cristo. No puede creer en Dios. Por eso allá en Juan capítulo 3 verso 36 dice: porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo solamente le queda la condenación o la ira. Por eso el apóstol Pedro está tratando de explicarles que a ese hombre llamado Jesús era un varón especial. Era un hombre, ¿cómo no? Era un hombre. Pero dentro de ese hombre había algo especial: el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La pluralidad de Dios. Es decir, hagamos al hombre. No era Dios solo, sino los tres trabajando juntos. Pero ¿quién era el Cristo? El Cristo era la palabra creativa. ¿Cuántos me entienden eso? La palabra de Dios creativa, ese era el Cristo. Porque el verbo es la palabra y la palabra es Dios. ¿Cuántos entienden eso? Aleluya. No sé si me estoy dando a entender. En otras palabras, ya Cristo existía desde ese tiempo, ya estaba con el Señor, y la manera de manifestarse en ese tiempo era siendo Él mismo la palabra creativa. Dios decía: hágase el cielo y la tierra, y el verbo, la palabra, salía y empezaba a crear. Pero ¿qué era lo que estaba creando? Todo lo que Dios decía. Pero ¿quién lo creaba? El verbo. ¿Y quién es el verbo? Dios, y es Cristo. Por eso, si usted ve en el versículo, vamos a Juan capítulo 1, en el verso 1 lo dice claramente. Juan 1:1. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermano? Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Pero en el verso 14 dice: y aquel verbo, está hablando de Dios, dice: y aquel verbo fue hecho carne. Esa es la encarnación. No es el Padre teniendo cuerpo, no, es el verbo, que es Cristo, tomando cuerpo para poder habitar entre nosotros. ¿Cuántos me entienden, hermano? Amén. Vale, sigamos un poquito más. Vamos a ver un poquito más y veamos, definamos la palabra verbo. Y fíjese que la palabra verbo viene del griego logos, que quiere decir palabra. Eso es lo que quiere decir. Verbo quiere decir logos, que quiere decir palabra. Pero oiga esto: el verbo es la expresión divina de Cristo. Este es otro concepto interesante. Es la expresión divina del Cristo. Y quiere decir también palabra, mensaje, evangelio. Son como sinónimas. Entonces el verbo, dijimos, tomó cuerpo para poder habitar entre nosotros. Pero ya vamos a ver por qué.
Si usted me acompaña a Lucas capítulo 1, versículo 31. Lucas capítulo 1, verso 31. Dice la escritura: y ahora concebirás en tu vientre. ¿Lo tiene, hermano? Lucas 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ese es, usted sabe que es la promesa, es el mensaje de Dios a María a través de un ángel. Le da los detalles y las explicaciones. Usted sabe que fue un milagro el que María concibiera sin tener contacto con hombre o con varón alguno, porque era parte de la promesa. La Virgen, decía Isaías, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Todo Israel esperaba ese acontecimiento. Todos sabían de la venida del Cristo, pero como que no le habían puesto detalle o no le habían puesto atención a los detalles de cómo iba a aparecer. Porque parece que los israelitas esperaban al Cristo viniendo en caballo blanco, viniendo como el libertador, viniendo como un conquistador y sobre todo como un libertador a sacarlos de la esclavitud que estaban con Roma. No esperaban ver a un hombre entre ellos. Ellos no lograban entender eso. Entonces, con razón, María, gracias a Dios, hermano, no se puso a publicar semejante cosa en ella, porque lo más seguro es que la hubieran apedreado en ese tiempo. Es lo más seguro. Por ley se le hubiera imputado de que había sido infiel a su esposo, o al menos al esposo entregado, y la hubieran apedreado, sino que guardó el secreto de Dios, porque dentro de ella depositaron, como dijimos, como dice la escritura en Lucas, dice que vino el Espíritu Santo sobre ella y luego el Altísimo le hizo sombra. El Espíritu Santo vino, dijimos, a forrar el vientre de María para poder recibir la semilla del Cristo viviente. ¿Por qué tenía que ser forrada? Porque si no se hubiera contaminado Jesús el hombre, o el Cristo se hubiera contaminado con la sangre humana, y entonces su cuerpo ya no hubiera sido perfecto para poder pagar el precio, porque hubiera tenido pecado dentro de él. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Veamos un versículo más. Hebreos capítulo 5, verso 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Veamos un detalle aquí que a mí me pareció muy interesante. ¿Lo tiene? Hebreos 5, 7 dice: y Cristo en los días de, ¿qué dice, hermano? Ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Póngale mucha atención a esa parte, porque cuando dice y Cristo en los días de su carne, cuando la Biblia habla en este pasaje de los días de su carne, no se está refiriendo a que andaba en la carne, aleluya, sino que se estaba refiriendo a que estaba habitando en carne, en un cuerpo humano. Y Cristo en los días de que anduvo en carne, fíjese. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque hay cientos
cientos, si no miles de religiones que ven a Dios o consideran a un Dios espiritual únicamente y no al Cristo encarnado, es decir, al Dios que se hizo hombre por amor de nosotros. Ahora, ¿por qué es tan importante entender esta parte? Porque si Cristo no hubiera tomado cuerpo, entonces, ¿cómo hubiera pagado Dios el precio por nosotros? Porque nadie lo podía pagar. ¿Quién podía pagar el precio? ¿Cuál era el precio? El pagar con la vida la muerte de otro. Entonces, cuando Cristo tomó cuerpo, tomó carne, era para poder venir a pagar el precio por nosotros. ¿Cuántos entienden eso? Amén, hermano. Vaya. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque hay cientos de religiones en las que no evalúan o no ven por qué razón Cristo tenía que tomar cuerpo. De hecho, hay cientos o miles de religiones que no creen en Cristo porque no pueden creer que Dios haya estado dentro de un hombre. Entonces hay un problema aquí. Hay un problema. Y el problema es que la humanidad, para ser salva, necesita creer en el Cristo encarnado. No solamente en Cristo, sino en el Cristo encarnado. Le explico esto de esta manera. Vaya conmigo a primera de Juan capítulo 4, versículo 2. Y en este pasaje lo declara muy bien. Primera de Juan capítulo 4, verso 2. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermano? Dice, primera de Juan, capítulo 4, verso 2, dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En otras palabras, definamos a un creyente. Un creyente es aquel que cree en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero que vino en carne. Porque si no cree que ha venido en carne, entonces no es de Dios. Aleluya. Amén, hermano. Todo aquello, o toda religión, o toda línea que no confiesa que Jesucristo vino en carne, no es de Dios. Así de sencillo. Entonces, hay preguntas a veces claves que uno puede hacer a personas que de repente le están vendiendo otro tipo de religión o otro tipo de evangelio. Mire, perdone, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Usted cree que Jesucristo es Dios? Esa es una pregunta clave para cualquier religión o para cualquier evangelio. ¿Usted cree que Dios vino en carne? Esa es una pregunta clave. Ahí, hermano, van a empezar a mire, lo que pasa es que esa es una manera. No, sencillo. ¿Cristo vino en carne o no? Eso es lo que dice la Biblia. Y si no confiesan que Jesucristo vino en carne, entonces no es de Dios. Punto. No, es que mire, lo que pasa es que él fue un gran profeta, un gran hombre de Dios. No. Cristo es el Hijo de Dios. Amén. Vino en carne para poder venir a morir por nosotros. Y el que cree en eso es de Dios. Y el que no cree en eso no es de Dios.
Dele un fuerte aplauso al Señor, si se anima. Hay muchas religiones que hoy confiesan de Jesús como un gran hombre, como un gran profeta, como un hombre que de plano venía de Dios, pero uno que no terminó su trabajo, otro lo vino a terminar. No, momento. Él cumplió su trabajo, lo que vino a hacer. Y por eso nos vino a dar eterna salvación a nuestra vida. Pero él tuvo que venir en carne para poder lograrlo. ¿Cuántos dicen amén? Vale, ahora veamos otro punto. Veamos un poco las raíces humanas del Cristo en este sentido. En el sentido de que Él tenía una, llamémosle, en promesa, venía de un linaje. Pero usted y yo sabemos que el Cristo no tiene genealogía, no tiene ni principio ni fin. ¿Por qué? Porque Él es el alfa y la omega, el principio y el fin es el Señor Jesucristo. Entonces la genealogía de Jesús el hombre quedó plasmada en la Biblia, quedó plasmada. Pero quedó plasmada ¿por qué? Para demostrar que Él era hombre y no Dios. No, para demostrar que aún en esa área se cumplió la promesa que Dios había establecido. Dios había prometido que de un linaje iba a venir el Cristo, del linaje de David. ¿Cuántos dicen amén? Vale, ahora veamos, por favor, vea conmigo Mateo capítulo 1, verso 17. En Mateo capítulo 1, ahí está toda la genealogía de Jesús el hombre. No puedo decir del Cristo divino, aunque aquí lo dice, habla del Cristo. Pero como estamos viendo la humanidad del Cristo, entonces podemos ver en la Biblia su genealogía. Mateo capítulo 1. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermano? No lo vamos a leer todo ahí, solo vamos a leer un pasaje. Pero si usted ve el versículo 1, dice libro de genealogía ¿de quién? ¿De quién? ¿Por qué está poniéndole genealogía si Cristo no tiene genealogía? Porque está poniéndole genealogía al hombre, a Jesús el hombre, no al Cristo, porque el Cristo es eterno y no tiene ni principio ni fin, no tiene ni padre ni madre, no tiene. Pero Jesús el hombre, sí. Mire, dice, libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Vamos al verso 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, otras 14. Y desde Babilonia, desde la deportación hasta el Cristo, otras 14. Aleluya. Ahí hay 42 generaciones. ¿Desde dónde? No, note que no son desde Adán. No son desde Adán, son desde Abraham. ¿Por qué desde Abraham? Porque es el padre de la fe. Porque es al que le dieron la promesa. Y de ti haré una nación grande. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, por eso es que empieza a contar desde Abraham. Porque a Abraham le dieron la promesa. Y de Abraham a David hay 14 generaciones. De David a Babilonia hay 14 generaciones. Y de Babilonia al Cristo hay 14 generaciones. Eso habría que estudiarlo más detenidamente, ¿verdad? Porque ahí ha de haber misterios ahí escritos. Pero como no es el tema hoy, lo que me interesa que usted vea es que Dios
dejó bien establecido la línea en el que apareció el Cristo. ¿Por qué? A Abraham le hicieron la promesa, pero a David también. A David le dijeron, tu reino va a ser eterno, porque de tu linaje se levantará el rey que ha de venir a gobernar en todo el mundo. Entonces le dieron promesa a David también. Por eso no se equivocó el ciego Bartimeo cuando gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No se equivocaba. Tenía entendimiento el ciego más que otros. Había gente viendo, pero no vieron al Cristo. El ciego vio al Cristo sin poder ver. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. Eso quiere decir que no va a haber excusa para los hombres el que no puedan ver la verdad de Dios, porque hasta los ciegos la pueden ver. ¿Cómo ve usted eso? Hasta los ciegos pueden ver la verdad de Dios. Y sin embargo hay otros ciegos, aleluya, que siguen ciegos por la dureza del corazón de ellos. Y porque el diablo tiene algunos, como dice la Escritura, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de muchos. Por eso no pueden ver al Cristo. Pero veamos un detalle más. Romanos 1:3. Romanos 1:3. Ahí está, hermano. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, ¿según qué? Según la línea humana, pues. Pero note, es que era hijo nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de Jesús el hombre, como Cristo. Y dice, era del linaje de David según la carne. Es decir, según el linaje prometido. ¿Por qué tenía que venir? ¿Por qué tenía que nacer de esa manera? Se lo voy a plantear de esta manera. ¿Cuántos creen que Dios era capaz y es capaz de hacer lo que hizo al principio en el huerto del Edén? Formar otro hombre. ¿Cree usted que podía haberlo hecho? ¿Por qué no lo hizo así? ¿Por qué tuvo que depositarlo en el vientre de María desde la niñez? ¿Por qué no lo hizo como hizo Adán? Porque Adán ya lo hicieron viejo. ¿Se acuerda? Adán no lo hicieron niño, lo hicieron viejo. Viejo, bueno, en ese tiempo, ¿verdad? Lo hicieron buen mozo y toda la cosa, pero ya grande. ¿No podía acaso Dios hacer lo mismo con el Cristo, con Jesucristo? Sí, sí podía. Pero Él había prometido. Él dijo, y de tu simiente, le dijeron a Eva, y de tu simiente vendrá uno que le aplastará la cabeza a la serpiente. De tu simiente, en otras palabras, de tu linaje, de tu línea humana, tiene que salir uno. Por eso es que tenía que nacer así, porque Dios lo había prometido. Y en Gálatas, si usted va un versículo más, en Gálatas capítulo 4, da la razón por qué el Cristo nace. Porque el Cristo nace de esa manera. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermano? Gálatas capítulo 4, verso 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido ¿qué? Bajo la ley. ¿Cuál ley? Su palabra. Su palabra es la ley. Y como Él había prometido que iba a venir de simiente, entonces puso la simiente divina, la puso en la simiente de la línea que Él había prometido. Por eso la genealogía
la genealogía de José y aún de la de María, venía exactamente de la línea que Dios había prometido. Aunque Cristo como hombre no tenía sangre ni de José ni de María. ¿Cuántos me están entendiendo? No tenía sangre de ellos. ¿Por qué? Porque si hubiera tenido sangre de José, se hubiera contaminado. Y si hubiera tenido sangre de María, también se hubiera contaminado. Porque no vaya a creer usted aquella semejante mentira de que María era divina también. No, momento. Lucas capítulo 1 dice que ella cantó, María cantó y dijo: mi alma se regocija en el Dios de mi salvación. Eso quiere decir que fue salva. Por medio de Dios le dio salvación. Pero ¿quién necesita salvación? El que está perdido. Entonces María, aunque fue una mujer escogida por Dios, también necesitó la salvación como cualquier otro hombre o como cualquier otra mujer. Por eso es que Jesús fue depositado en ella para que se cumpliese la palabra o la promesa de Dios que iba a descender del linaje de David y del linaje de Abraham. Porque si usted lee detenidamente el linaje de José, viene del linaje de David. Si lo lee detenidamente, Lucas capítulo 1, ahí le dice: y Abraham engendró a este, y engendró a este, y engendró a este, y engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David, y David engendró, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y de repente dice, y Jacob era hijo José era hijo de Jacob, de la misma línea. Entonces lo depositaron ahí porque cumplía los requerimientos de la ley, de la promesa que Dios había establecido. Amén, hermanos. Vale, sigamos un poquito más. Un versículo más en este pasaje, 1 Corintios 15, 21. Entonces, por la promesa, por la ley, tenía que cumplirse que viniera de esa manera. Pero además, oiga esto, además había otra razón por la cual Cristo tenía que tomar cuerpo de hombre. ¿Cuál era esa razón? Aquí lo dice, 1 Corintios 15, 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ahí estoy, 1 Corintios 15, 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por un hombre. ¿De qué hombre está hablando, hermano? Está hablando de Jesucristo. Por eso también en Corintios se menciona al primer Adán y al postrer Adán. El postrer Adán es Cristo, otra vez. Entonces, la razón por la que el Señor tenía que entrar o venir en un cuerpo, es que tenía que introducir Él como hombre, tenía que introducir la vida. Porque por un hombre entró la muerte, por otro hombre entró la vida, que es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no se hubiera podido introducir la vida a la raza humana si no se introduce por un hombre. Tenía que introducirse de esa manera para poder venir a pagar el precio y luego vencer la muerte. Más adelante me parece que lo dice. Vamos a Hebreos 2:14, ahí lo dice. Para poder vencer a la muerte. Porque como Dios, Él no podía morir.
Dice Hebreos capítulo 2, verso 14. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermano? Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿de quiénes se está hablando aquí? De los hombres, del ser humano. Y él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, ¿cómo fue que él venció al diablo? Muriendo, pagó el precio, pero resucitando, introdujo la vida a todos los seres humanos. ¿Se anima a darle un fuerte aplauso al Señor, hermano? Por eso es que tenía que venir como hombre, porque tenía que morir para pagar el precio y resucitar para entregarles la vida a todos los seres humanos, porque a través de la resurrección venció la muerte y le arrebató las llaves de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién era? El diablo. Que el Señor lo reprenda. Todavía de estar pensando, ¿y cómo fue que perdía? De estar diciendo, ¿cómo fue que me vencieron? Si es que no, hasta el día de hoy ha de estar pensando, ¿cómo fue que lo vencieron? Porque él pensó que clavándolo en la cruz, él pensó que estaba ganando. Aleluya. Fíjese que es interesante porque él conocía las escrituras y las conoce muy bien. Pero la interpretación, esa no la conoce. Esa no la sabe. Porque solo la saben a quienes Dios se la revela por el Espíritu. Él sabía que iba a venir un Salvador. Él sabía que tarde o temprano iba a levantarse un libertador. Por eso desde el tiempo de Moisés venía matando niños con el propósito de matar al libertador. Pues no lo logró, no pudo matar a Moisés tampoco. En el tiempo de Jesús quiso matar a todos los niños porque no sabía quién era el Cristo. Y mató cientos o miles de niños. Pero el Cristo se le escapó porque venía oculto en un bebito, en un niño, igual que todos los demás. Pues no sabía quién era. Sabía que iba a venir el libertador, pero no sabía cómo era que le iba a ganar. Entonces él pensó, dijo, si lo mato yo primero, entonces voy a vencer sobre él. Pero él no sabía que matándolo era parte del plan para poder vencer la muerte y resucitar. No sabía eso. Él sabe que él va a regresar por su iglesia. ¿Cuántos saben eso? El diablo también lo sabe, pero no sabe cuándo, ni en qué momento. Por eso se inventa lo del 12 de diciembre. Aleluya. Por eso él se inventa fechas. Por eso él se inventa días, se inventa eventos. Porque dice, tal vez ahí. Pero no sabe. El día ni la hora, nadie lo sabe, sino el Padre que está en los cielos. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Y quiénes más lo van a saber? Los que por el Espíritu les sea revelado cuándo ha de acontecer esto. Pues hermano, ¿nos van a dar la fecha? No. Nos van a decir cuándo ya está cerquita y que hay que prepararse. Eso sí se lo van a decir. Se lo van a revelar por el Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero para los que están de noche. Pero usted y yo no somos de la noche, somos del día. Y a los que somos del día nos revelan las cosas del día. Entonces nos van a tener que revelar cuando el Señor venga. En el momento justo, no lo sé. ¿En qué momento? No lo sé. Pero que te van a avisar, te van a avisar. Digo yo, pues si usted es creyente. Aleluya. ¿Usted es creyente, hermano? ¿Usted cree en Cristo? Entonces te van a tener que revelar cuando Él venga. Porque la iglesia está preparada ya, dice.
cuando Él venga, la iglesia va a tener que estar preparada. Bueno, veamos otro detalle para ir avanzando y veamos las características humanas del Cristo. Es decir, Él, aunque es Dios y era Dios, habitando en Jesús, se limitó a no hacer uso de los poderes que Él tenía como Dios. Por eso Filipenses dice que se despojó a sí mismo. No como ser igual a Dios, se despojó. ¿De qué fue lo que se despojó? De su capacidad como Dios. No las hizo a un lado, no, limitó su poder nada más. Quiero aclarar esto, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque hay una teoría o una línea de enseñanza donde dice es que Cristo como Dios se despojó en el sentido de quitarse todos los poderes y se quedó como hombre. Entonces hay un problema ahí con esa enseñanza. Porque si Él quitó la parte de todos sus poderes, entonces no era Dios. Entonces se quedó sin ser Dios. Y eso no es posible. Porque Él es Dios. ¿Sí me doy a entender? Entonces lo que Él hizo no fue quitarse la parte de Dios. No. Lo que Él hizo fue limitarse de ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Es decir, Él voluntariamente dijo, yo soy Dios, pero limito mis poderes y no los voy a usar. Voy a vivir como hombre aquí en la tierra. ¿Sí me estoy dando a entender? Él los tenía, claro que los tenía. Por ejemplo, cuando lo fueron a arrestar y le dijeron, Señor, te vamos a defender y esto y lo otro. Él le dijo, no, si yo le hablara a mi Padre, ahorita mismo me mandan legiones, 12 legiones de ángeles para venir a ayudarme. Ese era su poder, ¿cierto? Pero Él decidió no usarlo. Eso es limitar sus poderes. Él seguía siendo Dios, pero no usó los poderes de Dios para auxiliarse, sino que padeció como cualquier hombre todo lo que padece cualquier hombre o cualquier mujer. Entonces veamos las necesidades humanas o las características humanas. Juan capítulo 4, verso 6. Por ejemplo, como hombre sufría de cansancio y sufría de sueño, por ejemplo, como cualquier hombre. Vamos a ver Juan capítulo 4, verso 6. Amén, hermanos. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta, dice, cansado del camino. O sea, sufría cansancio, pero ¿y no era Dios, pues? ¿Usted cree que Dios se cansa, hermano? No. Si está escrito, no se adormecerá el que te guarda, el que guarda a Israel. No se adormece, no se cansa, no se fatiga. Pero ¿por qué estamos viendo a Jesús cansado? Porque era su parte humana. Él limitó sus poderes y dijo, no, yo voy a ser como cualquier hombre. Soy el Hijo de Dios, pero voy a vivir como cualquier hombre. Se cansaba. Allá en Lucas 8:23, no lo busque, ahí se les durmió ¿se acuerda? Se durmió en la lancha. Y lo peor es que bien dormido, así como usted. Aleluya. Gloria a Dios. Así como de repente esas dormidas que uno se pega, hermano, que no hay manera de que lo despierte nada.
Un día, hace tiempo, de repente platicando con uno de los vecinos de la casa, me dijo de que había pasado como a 2, 3 casas atrás, había pasado un incendio y habían llegado los bomberos y había llegado las ambulancias. Hermanos, se había hecho un desastre toda esa cosa. No se quemó toda la casa, fue un pedazo nada más, parte de la sala se quemó, pero habían llegado cantidad de gente, hermano. Y entonces el vecino nos dice, y que no se dieron cuenta. Y dije, no. Pero si es que esto fue una algarabía, si todos los vecinos afuera y y el incendio y las sirenas y no se dieron cuenta. No, hermano, de plano, no nos dimos, ni el chucho pues. Aleluya. Hasta se duerme bien, hermano. Es una dormida. Nunca nos dimos cuenta a qué horas pasó todo eso. Entonces Jesús, su parte humana, dormía como cualquier humano. Se durmió en la lancha. Y era tan fuerte y recio lo que estaba aconteciendo del mar, que azotaba, hermano. Las olas casi hundían a la lancha. Y la lluvia. Y los discípulos vieron a Jesús bien dormido, hermano. No se despertaba. Lo tuvieron que despertar y le dijeron, Señor, ¿no te das cuenta que nos estamos hundiendo? La parte humana. Entonces se ve bien claro que Jesús, aunque era Dios, era 100% hombre. Cansado, se cansaba, se dormía. Veamos otro detalle aquí. Se entristecía como cualquier hombre. Vaya conmigo a Mateo capítulo 26. Mateo 26, 37. Dice, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, dice, y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Entonces note por favor, hermano, que el Cristo, como Dios, tiene la parte humana, se entristecía y se angustiaba como cualquier hombre. Ahora, por eso es que Hebreos dice claramente que por esa razón es que Él se puede compadecer de nosotros. Porque Él ya sufrió todo lo que usted y yo hayamos padecido. Él lo padeció y lo padeció más fuerte todavía. Entonces Él se puede compadecer de nosotros. Allá en Juan 11:35, cuando este amigo de él, Lázaro, se murió, ¿se acuerda? Dice que lloró. También lloraba usted. Lloraba. Le corrían las lágrimas como cualquier hombre. No tenía problemas para llorar. Otros tienen problemas para llorar. Aleluya. Porque les dijeron que dicen que los hombres no lloran, ¿verdad? Entonces no pueden. Dicen, no, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de andar llorando? Si Jesús lloraba. Jesús manifestaba su tristeza a través de las lágrimas también, ¿verdad? Pero también vamos a Lucas capítulo 9, verso 58. Como cualquier hombre, sufrió también la escasez, la pobreza, la necesidad. También la sufrió. Lucas 9, 58. Lucas capítulo 9, verso 58. ¿Lo tiene, hermano?
Dice, y les dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Entonces él pasó escaseces también, sufrió, padeció cualquier escasez que nos puede haber alcanzado a nosotros también. Entonces, si usted ve el Jesús humano, el Jesús el hombre, padeció todo lo que usted y yo hayamos padecido también. ¿Qué denota eso? Denota que el Señor era 100% hombre. Por eso es que la Biblia es tan, diría yo, tan drástica. La fe en Dios es tan drástica que dice, y el que niegue que Jesús fue humano, estoy parafraseándolo, el que niegue que Jesús fue humano, que el Hijo de Dios fue humano, entonces solo va a haber la ira de Dios. Por eso es que es tan drástico. ¿Por qué? Porque no solo se humilló tomando forma humana, sino que además de estar ya en una condición humana humillada, se humilló más todavía y tomó forma de siervo, dice Filipenses. Y tomando forma de siervo, dio su vida en la cruz del Calvario. Si solo ser humano ya era una humillación, convertirse en esclavo, en siervo, pues, por amor, ya era una humillación extra. Entonces, por eso ahora entiendo, fíjese que yo no entendí esta parte, déjenme explicarla. Por eso es que ahora entiendo por qué es tan drástico decir, el que no confiese que yo vine en carne, no es de Dios. Es drástico, ¿no le parece? Porque yo conozco gente que cree en Dios. Dicen, no, yo en Dios sí creo. Y en el Espíritu también. Yo creo en Jehová. Creo en Dios. Y no, pero que Jesús sea el Hijo de Dios. Y que haya venido en cuerpo. De plano, eso no. Eso no lo creo. Pero uno dice, pero si creen en Jehová. Ojo con esto. Pero si creen en Jehová, ¿no será que tal vez los salvan solo porque creen en Jehová? Pues no. Porque su Hijo se vino a humillar tomando forma humana. Y estando humillado en forma humana, se humilló más todavía, haciéndose como esclavo y muriendo por nosotros. Por eso es que Dios no puede pasar que alguien no cree en el Hijo. Porque se humilló tanto y vino a pagar el precio como para que alguien diga, no, yo solo en el Dios Padre creo y punto. Mañana, mano. No es posible. Por eso es que Dios es drástico. Dice, no. Aunque haya creído en Dios y en el Dios Padre, pero si no creíste en mi Hijo, que fue el que envié y el que se humilló, no hay salvación para ti. ¿Sí me estoy dando a entender? Porque hay mucha gente que no cree en Jesús como el Cristo. Por eso es que Dios no puede perdonar y no puede salvar sin que crean en el Hijo. Porque el que vino a pagar el precio fue Él, el Hijo, y se humilló. Vamos al último versículo. Hebreos capítulo 5, verso 7. Es un texto que ya leímos, pero le vamos a agregar otros 2 versos aquí. Hebreos 5, versos 7 al 10. Amén, hermano. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas
al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Oiga, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Oiga esta parte, hermano, el 9 me interesa. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. Entonces no hay salvación si no hay obediencia. No hay. No hay salvación si no se cree en el Hijo. No hay salvación si no se sigue al Hijo. No hay salvación si uno no camina con el Hijo. Y no hay salvación si no te levantan con el Hijo. Porque el mismo poder que levantó al Hijo, al Cristo, es el mismo poder que nos va a levantar a nosotros. Sea que estemos bajo tierra, o sea que estemos despiertos todavía, es el mismo poder que levantó al Hijo, es el mismo poder que nos va a levantar a nosotros. Y ese poder viene de su Espíritu Santo porque creímos y obedecimos al Hijo. Póngase de pie un momento en el nombre de Jesús. Mira.